¿No te se ve mi cámara? Sí. Ah, no, que se me desapareció el ángulo de vista. Bueno, buenas noches a los que ya están conectados, muy cumplidos. Vamos a dar 2 minuticos y empezamos con nuestra actividad. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo miércoles de ASIN. En esta oportunidad tenemos la compañía de dos de nuestros fellows de infectología, médicos internistas, el doctor Andrés Lotero y el doctor Mateo Calle Estrada, quienes nos van a presentar una serie de casos de medicina tropical que parten desde su experiencia en Perú en la rotación en el Instituto Alexander von Humboldt. Bienvenidos a todos. Esta actividad va a ser interactiva. Ustedes van a encontrar en el chat un link de Slido en el cual pueden ingresar para que puedan participar activamente de las respuestas a los casos y al final vamos a dar un premio. Gracias a todos. Bienvenidos Mateo y Andrés y mil gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Entonces, queremos, digamos, vamos a iniciar con esta actividad programada entonces hoy para el 29 de octubre, donde vamos a mostrar estos casos. Enseguida les vamos a mostrar el código de Slido. Se pueden conectar propiamente ingresando el código o con el código QR. Lo pueden escanear y eso los llevará propiamente al link directamente para iniciar la actividad. Esperemos pues que nos permita la tecnología una muy buena interacción. Doctora Claudia, si hay alguna pregunta o algo, la vamos resolviendo sobre el camino, ¿cierto? Sí, yo los voy Ujú. interrumpiendo cualquier cosa. Listo, entonces vamos a empezar. Para empezar, entonces quisiéramos como iniciar contando un poquito cómo fue nuestra travesía o nuestra aventura. Esto se realizó, digamos, inició en la ciudad de Lima, en Perú. Lima es una ciudad a 154 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima principalmente desértico, más bien en un área subtropical con alta humedad, con una temperatura que puede estar entre los 17 y 23 grados. Y digamos que como muchas de las ciudades de Sudamérica tienen unas condiciones sociales específicas, pero digamos es un cambio climático interesante. Nuestra rotación como tal se dio en este hospital que están viendo aquí en la parte de arriba, que fue en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que es un hospital público, pero que está en administración también en parte por la Universidad Cayetano Heredia. Hay una parte pública completamente, pero también hay una parte, un bloque, un edificio específico donde hay un sector privado donde muchos de los especialistas que trabajan dentro del instituto propiamente y del hospital pasan y también hacen parte de su consulta privada o su atención de pacientes propiamente particulares o con pólizas. Esto, como les mencioné, es un hospital de docencia de alta complejidad.
donde la principal universidad que está presente es la Universidad Cayetano Heredia, donde están todos los niveles formativos, desde estudiantes de medicina hasta internos, residentes, fellows, en el caso y entrenamientos específicos. Y propiamente dentro del instituto, del hospital, se encuentra el Instituto Alexander von Humboldt, que está propiamente en administración de la Universidad Cayetano Heredia, donde es un centro de referencia nacional e incluso internacional de medicina tropical, donde hay una gran cantidad de laboratorios de parasitología, micología, hay unas áreas específicamente claustros de discusión y eventos, y propiamente, digamos, es aquí donde se imparten la mayor parte de las lecciones, pero siempre en contacto con el hospital. El curso que nosotros hicimos, hay dos cursos importantes en el año. Hay un curso que se da entre enero y marzo, que es el curso Gorjas, que se da con la universidad, en convenio con la Universidad de Alabama. Es un curso en idioma inglés principalmente el que se imparte, y es digamos, de libre acceso técnicamente si usted pertenece al área de la salud, pero digamos que es un curso costoso y mucho más intensivo. La pasantía que nosotros hicimos se hace usualmente en mayo, es la pasantía Eduardo Gotuso o PASIN, que es el nombre que recibe, y es propiamente un mes de un entrenamiento un poco más tan intensivo como el Gorjas, pero un poco más comprimido y abordando un poco la priorización de algunos temas. La mayoría de las clases se reciben y las discusiones teóricas se reciben en este claustro. Ahí, digamos, se tuvo contacto no solamente con gente del Perú, sino que también pudimos compartir y tener experiencias con otras personas de Sudamérica. Hubo personas de México, hubo personas también de Europa, en este caso hubo personas de España y Portugal, y digamos que eso hace mucho más enriquecedor las charlas. Importante, y una de las cosas que más nos dejó, digamos, es que ellos entienden de una forma muy interesante su topografía y sus condiciones climáticas, y eso hace que para ellos, digamos, de conocer o tener claridad del área donde cada paciente reside es fundamental para poder decidir y para poder establecer qué probabilidades diagnósticas tienen. Ellos, digamos, que se desenvuelven principalmente en tres zonas muy específicas, que es la zona desértica o la zona de la costa, donde se encuentra Lima propiamente, que es un área más árida con más limitación para muchas de las enfermedades. Está el área de la sierra como tal, donde incrementan o aparecen otras enfermedades e incrementan los focos de leishmania y otras enfermedades diferentes, y la zona de la sierra o la zona selvática, que tiene probablemente límite mayor con el Amazonas, es donde muchas de estas enfermedades se vuelven mucho más frecuentes: dengue, malaria, leishmaniasis, focos de lepra, focos de otro tipo de enfermedades, y eso, digamos, que para ellos es fundamental el conocimiento. Entonces, el primer caso que quisimos traerles, la mayoría de estos casos se logran discutir en sesiones académicas. Obviamente, por condiciones logísticas, no siempre se tienen los casos en vivo y en directo, pero esto siempre se está llevando a discusión en todos los diferentes cursos, y eso permite que constantemente se esté retroalimentando y aprovechando al máximo los casos. El primer caso que se tiene es este caso. Es un hombre de 68 años, natural de Ancash, a 3.050 metros, que reside en Lima, trabaja como personal de limpieza, no tiene ningún antecedente importante salvo una hiperplasia prostática benigna. Es un cuadro que inicia hace 7 meses de lesiones escamosas y pruriginosas en ambas piernas. Refiere que hace 6 meses, previo a que consultara, refiere que estas lesiones se extendieron a miembros superiores y tórax, y también posteriormente presentó extensión a toda la superficie del cuerpo. Inició tratamiento con un diagnóstico presuntivo de psoriasis sin mejoría, y no nos describen nada diferente a lo que les voy a mostrar en imágenes en el examen físico. Dentro de los paraclínicos de apoyo, una hemoglobina de 12,8, un hematocrito de 37%, lo más llamativo, una leucocitosis de 36.000, donde predominaban formas de neutrófilos en un 70% y un conteo absoluto de eosinófilos de 1900 con un 14% de forma relativa, y unas plaquetas de 406.000, una creatinina de 0,95, AST y ALT de 24 y una LT de 25. Estas fueron las imágenes que pudimos acceder, donde se evidencia una gran cantidad de lesiones costrosas
que, como les mencioné, iniciaron en miembros inferiores y en los dedos y fueron extendidas a la región abdominal y a la región torácica y a la región de la espalda y la región interglútea, que fueron generalizándose a lo largo pues, de la evolución de su enfermedad. Entonces, este es el código de la actividad. Pueden ingresar con el código QR o con la misma link que les compartimos en el chat de Asin para poder tener interacción. Aquí vamos entonces a evaluarlos Esperemos técnicamente. que escaneen el Eso, código. cuando se unan, deberían aparecer ahí en el recuadro. Anímense que vamos a tener una premiación muy especial. ¿Damos un poquitico más de tiempo, doctora, o ya seguimos? No, yo creo que ya podemos seguir. Listo. Entonces, se pueden igual seguir vinculando a la actividad. Ahí está pues el código. Ok. De pronto, si pueden anotar este número en el WhatsApp, por si los que se vayan vinculando, eso también favorecería pues que se conectaran. Entonces, la primera pregunta que les queremos hacer es ¿cuál consideras que es el diagnóstico más probable en este caso? Obviamente hay un arsenal de diagnósticos diferenciales, pero ¿cuál consideran que podría ser el diagnóstico más probable? Bien, entonces así va la situación. La mayoría considera que puede ser una sarna costrosa. Bien. Entonces, muy bien, el diagnóstico, digamos que fue una sarna costrosa. Eh, Este fue de ese paciente, por las características y por la clínica que tenía, pues había una alta sospecha que tuviera esta condición, pero se hizo esta biopsia de piel donde se lograron identificar lesiones o estructuras compatibles con Sarcoptes scabiei y se logran identificar unas lesiones compatibles con un nematodo que finalmente fue clasificado como estrongiloides estercolaris adicionalmente a su cuadro. Este paciente se le hicieron serologías para VIH que fueron no reactivas y HTLV1 que fue reactivo. Entonces el diagnóstico final que tuvo fue una sarna costrosa, era un paciente que tenía una coinfección con estrongiloides y con HTLV1. Es importante dentro de esta condición, como para dejar algún mensaje clave, estamos hablando de una enfermedad, una condición hiperqueratósica severa que es altamente contagiosa, precisamente por las condiciones inmunológicas que se generan debido a la gran proliferación del ectoparásito, lo cual puede simular y generar unas placas compatibles con psoriasis, eczema o incluso un queratoderma y que puede hacer que de pronto pueda generar confusión médica. Esto es altamente contagioso, estos pacientes deberían recibir aislamiento por la alta carga parasitaria y definitivamente la asociación con condiciones de inmunodeficiencia es muy importante debido a que el deterioro sobre todo de lo que tiene que ver con la inmunidad TH2 favorece que fácilmente esta enfermedad pueda proliferar por las condiciones inmunológicas donde el déficit de interleuquina 5, el déficit de interleuquina 6, de interleuquina 10, incluso
inclusive la incapacidad de los eosinófilos favorece que haya mayor actividad. Hay una asociación descrita importante, como lo vamos a ver con VIH-HTLV, y propiamente el tratamiento está dirigido al uso de ivermectina en dosis repetidas y al uso de permetrina. Respecto al HTLV, es el virus linfotrópico de células T humano tipo 1, es un retrovirus de la familia Retroviridae, sin un tratamiento efectivo al día de hoy, que tiene diferentes formas de contagio: la transmisión vertical a través de leche materna, o transmisión a través de contacto con transfusiones o contacto sexual. Son otras vías de contagio. La que más se atribuye, la que más se ha estudiado, es a partir de leche materna. Es endémico en ciertas regiones como el sureste de Japón, el Caribe, pero también en Sudamérica vemos que Perú es uno de los principales focos que hay, y tiene una asociación con sarna, en este caso como un marcador temprano de enfermedad. Respecto a la coinfección con estrongiloides, sabemos que también tiene una relación clara con todas las condiciones inmunológicas que acabamos de describir, y que se puede asociar a riesgo de síndromes de hiperinfección, donde básicamente estas larvas pueden tener tener las condiciones para pasar a su forma L3, y de ahí probablemente entrar a recircular a través de la mucosa rectal, hacer todo su ciclo y a poner nuevamente huevos en el intestino, generando un alto riesgo de complicaciones. Es una enfermedad de alta prevalencia, donde se describen más de 100 millones de contagiados en el mundo, un alto porcentaje de forma asintomática, y que en áreas como Perú, Brasil y Colombia es muy posible que haya una alta endemicidad. La coinfección por esta condición puede estar entre el 30 al 40%, y sabemos que uno de los principales factores de riesgo que puede generar la condición y la transformación de esa larva rhabditiforme a esa larva filariforme, que puede generar las condiciones de hacer ciclos de hiperinfección, probablemente esté relacionado en parte con el uso de corticoides. De ahí que en muchos lugares, cuando se vaya a utilizar inmunosupresión, se utilizan terapias profilácticas. Esta revisión sistemática con metaanálisis, que está hecha, pues digamos, a partir principalmente de estudios reportados en Perú y en Brasil, no son muchos casos, pero nos muestra una asociación muy importante entre estrongiloides y HTLV, que siempre debemos considerar. Casi que incrementa la probabilidad de asociación en más de 59.93 veces comparado con no tener HTLV, y eso debe obligar a que el clínico siempre deba buscar esta coinfección. En el caso de Sarcoptes scabies y la sarna costrosa, a partir en esta revisión sistemática con metaanálisis desde el año 98 hasta el año 2023, donde localizaron 436 reportes de casos, vemos como las principales causas de coinfecciones. En el escenario de coinfecciones virales vemos al VIH como la principal, y en segundo lugar a el HTLV con un 8.5%. De ahí nuevamente que también en el escenario de infecciones mucho más agresivas o infecciones tan avanzadas como en esta forma de sarna costrosa, sea necesario hacer búsqueda también de HTLV. Vamos entonces para un segundo caso. Este segundo caso, si no hay preguntas, sigamos entonces con este caso. Es un hombre de 52 años, natural de Bagua. Está ubicado en la cuenca del Amazonas, en un área que tiene un componente selvático importante. Según lo que nos reportan, trabajó cosechando arroz, pero él actualmente se dedica como artesano y reside en Lima desde hace 25 años. No tiene ningún antecedente conocido. Hace 7 años, él reporta que jugando fútbol descalzo notó que tuvo una laceración en la planta del pie derecho, la cual no mejoró y fue empeorando lentamente. Hace 5 años, la lesión descrita, que había persistido, él refiere que viene aumentando de volumen, luce hematosa con aspecto tumoral sin mejoría. Él ha recibido atenciones con médicos particulares, con medicina herbal, con medicina homeopática, sin una mejoría real. Y hace 2 años persisten las lesiones, luce más marrón oscuro y empezó a supurar granos blancos y amarillosos. Él decide ya consultar porque él ya tiene una limitación funcional que está afectando su vida laboral. Realmente hasta el momento no la ha logrado afectar de una forma tan importante como para buscar un apoyo médico más importante, y a partir de ahí consultó. Estos son los exámenes o los paraclínicos que nos
que le hicieron al ingreso, únicamente se reportaba una anemia normocítica normocrómica, unos leucocitos de 7.460, neutrófilos de 5.330, linfocitos de 1.400, monocitos de 462, eosinófilos de 20, plaquetas de 506.000 y se hicieron serologías para VIH, HTLV1 y 2, pruebas para hepatitis B, antígeno de superficie y RPR que fue no reactivo. Al examen físico lo único que nos describen es la lesión por la que él consulta, no se reportó nada adicional, fue esta lesión indurada, una lesión deformante que comprometía el pie. Se practicó esta resonancia debido pues que la radiografía no había pues mostrado nada más diferente y finalmente esta resonancia pues se lee con lesiones líticas en el tarso y el metatarso y un absceso de tejido blando en el talón de Aquiles y en la planta del pie. Entonces, la pregunta que les traemos es, ¿cuál consideran que puede ser el diagnóstico más probable? Una tuberculosis cutánea, una actinomicosis, una actinomicetoma, un eumicetoma, una cromoblastomicosis o una botriomicosis. Listo. Entonces, la mayoría responde que una actinomicetoma, un eumicetoma y una cromoblastomicosis. Muy bien. La respuesta es una actinomicetoma. Entonces, esta fue la muestra que se logró obtener de uno de los gránulos que tenía la lesión, la cual se llevó a un medio de cultivo, un medio Sauro, donde se detectan unas colonias de aspecto cerebriforme que finalmente en la tinción se demuestran unas estructuras, unos bacilos gram positivos filamentosos compatibles con nocardia. Entonces el diagnóstico final fue un actinomicetoma causado por nocardia farcínica. Esto está causado, como su nombre lo menciona, básicamente la etiología que se conoce usualmente es el pie de madura y es con lo que la mayoría de veces lo reconocen en estos lugares. A diferencia del eumicetoma, el actinomicetoma tiene que ver usualmente con una infección bacteriana, usualmente está explicada por infecciones por nocardia, por actinomadura o por Streptomyces somaliensis, que es como el que más se ha descrito, y el eumicetoma está principalmente descrito como una infección micótica, donde madurela es la principal causa. Es una infección crónica en áreas tropicales y subtropicales cutáneas, subcutáneas diferentes al eumicetoma. La triada clásica que siempre tenemos que tener en la cabeza es la hinchazón de aspecto tumoral, con trayectos sinusales y la secreción de gránulos. Estos gránulos se describen de diferentes aspectos y eso puede ayudar en la orientación. Usualmente los que son de leumicetoma o por hallazgos micóticos tienden a tener una coloración oscura o pigmentada, pero esto puede variar. En el caso de actinomadura pallieteri puede tener un aspecto rojizo y no es un origen micótico. Usualmente en el caso de los actinomicetomas se describe más una coloración blanco o amarillo. Lo ideal es que estas colonias siempre sean llevados a pruebas de identificación de sensibilidad, aunque la mayoría de veces la sensibilidad demuestra que el trimmetoprim, la micacina, el linezolid y el imipenem son opciones empíricas adecuadas con bajas tasas de resistencia, pero esto igual puede variar según el área geográfica y según el uso de muchos de estos antibióticos. Las terapias usualmente pueden ir entre 6 y 12 meses, lo cual hace que sean infecciones de curación difícil. En el caso del eumicetoma usualmente se requiere llegar a exploraciones quirúrgicas un poco más avanzadas. En el actinomicetoma la terapia antibiótica puede ser incluso útil y puede tener buena respuesta si se da por el tiempo adecuado, inclusive con infecciones profundas que puedan llegar a comprometer el hueso. Esta revisión nos muestra, digamos, el cinturón descrito. Esto está desde el año 1984, donde se veía que probablemente estas zonas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio son las principales áreas donde se describe el cinturón del micetoma, tanto Centroamérica como Suramérica, parte gran de África subsahariana y la India y el sureste asiático. Pero vemos que a medida que ha pasado el tiempo, pues se alcanza a ver que en países incluso
con un mayor nivel de vida, con mayor nivel de desarrollo, se reportan casos y se ha demostrado incidencia. Una gran parte de estos datos pueden estar ausentes por falta de reportes epidemiológicos o porque finalmente son enfermedades desatendidas, pero sí vemos que los problemas son mucho más agudos y con incidencias mucho más altas en áreas como México, en diferentes países de África, Brasil, Argentina y la India obviamente está también entre una de las áreas más afectadas. Para Sudamérica, las principales formas asociadas a actinomicetoma son específicamente nocardia brasilensis es la que más se reporta, y en el caso de los agentes de Eumicetoma madurela grisea, es probablemente la que más se ha reportado en Sudamérica. En el caso de nocardia farsínica, en nuestro medio probablemente no sea tan frecuente, pero en China sí hay muchos más reportes asociados a este tipo de condición. Muy bien, entonces vamos a ver este tercer caso. Este tercer caso es un hombre de 17 años, natural y residente en Cusco. Tiene un antecedente de una epilepsia que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento, sino que viene en seguimiento como tal. Eh, es un cuadro que inició hace 10 años con una lesión progresiva en la oreja derecha. Esta lesión inicia con una lesión no dolorosa que él tuvo. Él, digamos, se dedicaba en gran parte también a tomar recursos naturales del área donde vivía, sin que probablemente estuviera totalmente inmerso permanentemente en la selva. Él dice que no tuvo prurito, sino que inició como un aspecto papular que fue aumentando de tamaño y que inicialmente fue resecada hace 7 años. Esa lesión que se resecó recibió a lo largo de esos 7 años antes de consultar. Él reporta que viene teniendo un crecimiento mucho más rápido, casi de un aspecto tumoral. Estaba preocupado porque posiblemente fuera un tumor. Hablaba de un dolor urente y prurito y no reportaba drenajes o fístulas ni síntomas sistémicos. Al ingreso reportan VIH, HTLV, sífilis, hepatitis B y C no reactivos dentro de los estudios complementarios que se le hicieron. Y esta fue la lesión, una lesión nodular, deformante, con algún aspecto verrucoso en alguna de las zonas. Tiene también un aspecto queloide que viene empeorando, sobre todo en el último año. Entonces, con esta imagen, ¿cuál consideran que puede ser el diagnóstico más probable? Una tuberculosis cutánea, una infección por micobacterias no tuberculosas, una leishmaniasis, una lobomicosis o una cromoblastomicosis. Muy bien. Entonces, el 85% nos menciona que está a favor de una lobomicosis y un 8% considera que puede ser una leishmaniasis o una tuberculosis cutánea. Entonces, muy bien. El diagnóstico más probable sugiere que sea una lobomicosis. Juanjo va de primero. Entonces, en la histopatología directamente de la lesión, se alcanzan a evaluar estas lesiones de aspecto nodular, sugestivas de levaduras en cadena. Aquí, al verlas en un mayor aumento en el microscopio, se reportan estas levaduras que están entre las 6 y 12 micras, todas con una morfología muy similar a una pared gruesa con un aspecto arrosariado sugestivo de un collar de perlas compatibles con paracoccidoides loboi. Entonces, la lobomicosis es una micosis subcutánea. Previamente estaba conocido como la acacia loboi. Esto ya, digamos, fue reclasificado por condiciones taxonómicas y fue atribuido con mayor similitud con el género Paracoccidioides. Es un hongo dimórfico no viable de cultivar, por lo menos en el escenario clínico. No hay muchos reportes en el mundo. Es posible que haya un alto grado de subdiagnóstico y muchos pacientes ni siquiera se les identifique precisamente por los cuadros crónicos. Hay alrededor de 900 casos reportados, la mayoría son de Brasil. La asociación
clave es probablemente el traumatismo accidental con plantas y es muy importante sobre todo en estas áreas tropicales. Si se tuvo traumas vegetales, posiblemente sea el foco de infección. La enfermedad usualmente se restringe a piel, con progresión usualmente de décadas y tiene riesgo de ulcerarse, complicarse e incluso puede adquirir un aspecto verrucoso y podría sobreinfectarse. El diagnóstico es básicamente clínico, pero obviamente la demostración microbiológica obliga a que se visualicen levaduras redondas alrededor de 9 micras de tamaño. Usualmente puede estar entre las 12 y las 14 micras, son mucho mayores que otros hongos, con una pared gruesa celular que las caracteriza. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues ya vimos algunos, probablemente la tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas, el actinomicetoma, la botriomicosis, la esporotricosis, la cromoblastomicosis sean los diagnósticos más importantes. Y lastimosamente se han implementado pocas, a pesar de que hay pocos casos, se han intentado tratamientos a base de posaconazol, a base de itraconazol, incluso estrategias combinadas con itraconazol y trimetoprim-sulfametoxazol sin que exista evidencia de una mayor tasa de curación y con alta tasa de recidivas, lo cual hace que posiblemente el tratamiento sea principalmente quirúrgico para resecar la lesión. Este paciente recibió y se intentó un tratamiento a base de itraconazol y trimetoprim-sulfametoxazol por un mes. Lastimosamente no tuvo ninguna mejoría y terminó en una resección apoyada por cirugía plástica. Dentro de la casuística, digamos, esta es una de las series más importantes que se ha publicado. Hay una clara asociación con algunas poblaciones y esto digamos que cada vez lo estamos notando al tener más acceso a poblaciones, como en el caso de esta población indígena de indígenas Caiyabi en Brasil, donde se han reportado alrededor de 500 casos a nivel mundial en esta población. Alrededor del 11,5% de los casos que se han reportado propiamente se atribuyen a esta etnia indígena y eso ha hecho que se generen teorías de exposición a ciertos tipos de materiales que ellos pueden manipular, pero también a factores de susceptibilidad genética. Vemos cómo la casuística ha venido incrementando también a lo largo de los años. Probablemente el mayor conocimiento y la mayor sensibilización de la enfermedad también ha hecho que los reportes se den mucho más, pero sin lugar a duda pueden haber zonas donde puede haber mucho subdiagnóstico de esta condición. Inclusive muchas de estas lesiones por las condiciones y por el desconocimiento pueden pasar desapercibidas como cicatrices, como lesiones que son de aspecto cicatricial queloide, donde no se les atribuye ninguna importancia, puesto que no generan un grado de discapacidad y eso hace que muy posiblemente no se detecten o no puedan recibir un tratamiento adecuado. El caso número 4 es un hombre de 70 años, es natural de La Merced, se encuentra un poco más como hacia la sierra, pero tiene una parte fronteriza importante con la selva, lo llaman la selva alta del Perú. Es agricultor de café y frutas, no tiene ningún antecedente conocido importante. Él dice que hace 6 años reporta lesiones cutáneas expansivas e indoloras en el pie izquierdo. La descripción que él da es que inicia con una pápula indolora sin prurito de 1,5 por 1,5 centímetros, centímetros que no cicatriza y termina ulcerándose. Fue enfocado inicialmente por el área donde recibe como una leishmaniasis, precisamente por la casuística. Recibió 3 inyecciones de antimoniales pentavalentes sin ninguna mejoría y decidieron abandonar el tratamiento porque no demostraron tampoco la enfermedad. 4 meses antes de ingresar, la lesión se torna dolorosa y decide consultar por discapacidad. Se le hicieron estas pruebas VIH, HTLV1 y 2, RPR, hepatitis B, hepatitis C, los cuales no fueron reactivos dentro de los estudios que se le complementaron y esta fue la lesión. Son unas lesiones deformantes de aspecto verrucoso, sin supuración o drenaje de material purulento, dolorosas, que se podían percibir incluso en la misma radiografía sin que se viera pues un claro foco de osteomielitis, pero con las limitaciones que hay. Entonces, ¿cuál consideran que es el diagnóstico más probable de este caso? Persiste la sospecha de una leishmaniasis, una cromoblastomicosis, una tuberculosis cutánea, una forma de lepra más que lepromatosis, una forma típica podría incluso considerarse, o un carcinoma escamocelular.
Listo. Entonces, el 70% considera que puede ser una cromoblastomicosis, un 14% persiste con la sospecha de una leishmaniasis y un 7% puede ser una lepra y un 7% puede ser un carcinoma escamocelular. Todos los diagnósticos son probables y puede ser, digamos, pueden ser opciones racionales. En este caso, leishmaniasis fue el diagnóstico final. Entonces, este paciente, por las características clínicas y por el área endémica, decidieron hacer una prueba de hipersensibilidad intradérmica de Montenegro, la cual fue positiva. La reportaron en 30-35 milímetros y precisamente como en el raspado que hicieron y en la búsqueda directa de lesiones, al intentar buscar a mastigotes, no detectaron, decidieron hacer una PCR, la cual fue positiva, con detección de leishmania propiamente material genético, lo cual confirmó leishmania. Finalmente, este paciente, por las condiciones, por la cronicidad y por lo agresivo, decidieron darle tratamiento con anfotericina B con buena respuesta, y hubo marcada mejoría de la lesión, aunque pues persistió con algún grado importante de deformidad, pero sí hubo por lo menos mejoría de una lesión que tenía alto riesgo de sobreinfectarse. Entonces, la leishmania cutánea verrucosa es una variante crónica, estamos hablando de una forma atípica, confusa y a veces difícil de delimitar, puede estar reportada entre el 2 al 5%. Es un diagnóstico diferencial de tuberculosis verrucosa, de cromoblastomicosis y leishmaniasis recidivante. En América Latina, aunque también esto se describe en las leishmanias del Viejo Mundo asociadas a leishmania mayor, en América Latina principalmente los casos se han asociado con leishmania del género Viania, específicamente con la subespecie brasiliensis y panamensis y guyanensis, es con la que más se han reportado casos. Es una forma pauciparasitaria y eso, digamos, se relaciona mucho más con una forma mucocutánea donde hay un predominio sobre todo de la respuesta TH1 que genera una alta respuesta inflamatoria local con hiperplasia epidérmica y granulomas crónicos. La biopsia usualmente podría demostrar a mastigotes, pero el rendimiento de esto puede estar cercano al 20%, lo cual hace que la PCR sea una alternativa muy importante a considerar en estos casos. El tratamiento se describe en primera línea, los antimoniales pentavalentes, sobre todo la meglumina, con tratamientos de 20 días pueden ser opciones, pero hay recidivas reportadas. El uso de miltefosina también es una opción, pero posiblemente cada vez el uso de anfotericina B liposomal sea una opción y es la que ellos recomiendan en estos escenarios utilizar precisamente por la gravedad y por la cronicidad de la lesión. Hay casos reportados en Colombia importantes más en relación con leishmania mucocutánea. Inclusive en esta experiencia o en este reporte de caso dieron tratamiento con meglumina y lograron reportar una mejoría del caso, pero con alto riesgo de recidivas, como lo mencionan en las experiencias que han tenido en el Cayetano Heredia. Antes de pasar a este caso, quisiéramos contarles que nosotros no solamente pues tuvimos las experiencias locales del país, sino que tuvimos la posibilidad de tener experiencias también internacionales con casos de otros lugares y quisimos compartir algunos de los casos que otros fellows o otros residentes de otros lados nos mostraron. Le doy la palabra al doctor Andrés. No. Mateo, mil gracias por tus casos. Y Andrés, antes de comenzar, yo sé que ya respondiste en el chat, pero sí es muy interesante. Hay personas que no pueden escribir la pregunta en el chat. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y les activamos el micrófono. Listo. Pero una de las preguntas repetitivas es esa, es en todos los casos ordenan serologías para HTLV. Y preguntan en qué casos en nuestro país deberíamos también ordenar serologías para HTLV. Sí, muy buena pregunta. Digamos que ellos tienen una alta sensibilización precisamente con el sesgo de selección que tienen en estar en un centro de remisión tanto local como internacional de HTLV. Posiblemente sea tal vez el lugar en Sudamérica donde más se esté estudiando sobre este tema. Ellos usualmente, digamos como grande, hay que tener en cuenta que HTLV la deberíamos buscar sobre todo en focos de áreas tropicales
usualmente con presentaciones de infecciones graves, siempre hay que considerarlo, teniendo en cuenta que también VIH debe buscarse. En cuadros de infección por estrongiloides debe siempre ser una búsqueda, debe hacerse una búsqueda activa en cuadros de infección también avanzada por Sarcoptes scabiei y también en otro tipo de infecciones donde se sospeche una posible asociación con enfermedades linfoproliferativas. Siempre debemos considerar también búsqueda HTLV. Igualmente en el escenario de trastornos neurodegenerativos donde puede haber paraparesia o trastornos neurodegenerativos de la médula, donde el paciente pueda tener pérdidas sensitivas y pérdidas motoras, sin una causa clara diferente, hay que considerar también hacer la búsqueda de HTLV. Gracias. Sigue Andrés. Bueno, perfecto. Entonces, como nos dijo Mateo, estos casos que vamos a ver acá, pues son dos que son realmente, pues no de la zona de Perú, pero que realmente son muy especiales y que pudimos compartir con los compañeros, pues en el grupo. Entonces, esta es una paciente de 42 años que viene de esta región de Venezuela. Ella pues hace parte de la población venezolana que hizo pues la diáspora hacia diferentes regiones de Sudamérica. Esta área es importante, pues ustedes ven la cercanía que tiene con La Guajira, es porque es una área que es costera y que también tiene pues cierta región desértica y que ya vamos a ver que tiene una importancia en este caso. Ella salió de Venezuela, fue a Colombia, de Colombia a Ecuador, Perú y por último terminó en Chile, donde pues va a consultar. Ella consulta por un cuadro clínico que es aproximadamente un mes de evolución, eso fue en enero de este año, de tos productiva asociado a disnea y aforesis nocturna, y tuvo una pérdida importante de peso, hasta 28 kilos en un año. Ella consultó pues y por su problema pues social pues no se pudo dar una atención. Sin embargo, nuevamente en febrero vuelve a consultar porque ya tenía presencia de 2 semanas de evolución, fiebre, diarrea y unas lesiones ulceradas en cara que vamos a ver que son pruriginosas y algunas dolorosas. En el examen físico, lo único que encuentran son adenopatías submandibulares, también cervicales hacia la región del cordón posterior y las lesiones ulceradas que son estas que vemos acá, son unas lesiones que están en el surco nasogeniano, también están hacia la parte maxilar derecha, incluso tenía unas lesiones en miembros inferiores que eran unos bordes que eran elevados con un contenido de una costra ceremática y que lo refería como algo que era pruriginoso y que era doloroso. Entonces, acá pues para que sigan participando, nos sigamos pues motivando, ¿cuál consideran que posiblemente sea el diagnóstico más probable de esta paciente? Una paracoccidoidomicosis, que en nuestro medio pues es relevante, una histoplasmosis que ya vamos viendo que acá se comporta de manera muy similar, leishmaniasis, esporotricosis, la criptococosis cutánea o la coccidoidomicosis. Entonces, un 40% votó por coccidoidomicosis y un 40% votó por paracoccidoidomicosis. Entonces, la respuesta vamos a ver qué es la coccidoidomicosis y acá la importancia de saber cómo de dónde viene el paciente y cuáles son pues como las regiones donde nosotros podemos tener en nuestro medio esta enfermedad. A esta paciente le hicieron unos exámenes que realmente lo único que tenía era una anemia, una hemoglobina de 6,3, una PCR de 6,9 miligramos de decilitro, una creatinina bien, tenía una hipoalbuminemia. De resto, pues ustedes ven que no tiene mayor alteración en los paraclínicos. Sin embargo, por la pérdida de peso, por todas las lesiones cutáneas, a esta paciente le hacen una ELISA para VIH, la cual es positiva. Le hacen una carga viral que tiene 1.440.000 copias y uno CD4, que son 40 células pues, que nos reportan en este caso. Le hicieron un TAC toracoabdominal por la pérdida de peso y por la diarrea,
porque también tenía tos de varios meses de evolución. Lo único que encuentran son unos nódulos hipodensos, ¿cierto? En la región pulmonar derecha, lo mismo hacia la región hepática y múltiples imágenes nodulares en el vaso. De resto, pues no ven nada más, solamente aumento de la densidad del tejido graso perirrenal izquierdo y lo que deciden es llevarla a una biopsia cutánea. Como dicen, hay que mirar dónde está la lesión para poder ir a buscar qué es lo que la está produciendo. Entonces, esta es la histopatología. Ellos lo que encuentran son infiltración inflamatoria con múltiples histocitos, linfocitos, pero cuando van y hacen las diferentes coloraciones, cuando hacemos el PAS, encontramos estas lesiones acá, cuando son estas espérulas, si ustedes ven acá, son unas lesiones que son redondeadas y que hacia el interior están las endosporas. Eso es, pues digamos, lo que nosotros conocemos como el hongo de coccidioides. Y acá vemos también en la coloración de plata metena. Entonces, acá le hacen el diagnóstico de la coccidioides y la envían hacia secuenciación, hacia mirar cuál era pues, el coccidioides que estaba produciendo esta enfermedad y es un coccidioides imix. Entonces, rápidamente, algunos claves de esta enfermedad y qué es, por qué es importante. Pues uno es porque es una enfermedad que es una micosis endémica, que si bien en nuestro medio no es muy común, la podemos tener con estas diásporas que podemos de personas que vengan de Venezuela, ya vamos a ver por qué, hasta el 60% son asintomáticos. El hongo en la forma micelial va a entrar, se va a volver una artrospora, a nivel ambiental nosotros la vamos a inhalar y ya cuando está dentro de los pulmones y a nivel sistémico comienza a madurar en forma de espérula y posteriormente a llenarse de endosporas que van a generar una ruptura y posteriormente la diseminación que puede ser hematógena en algunos casos. Sin embargo, realmente es muy raro, hasta el 60% de las personas controlan esta enfermedad, pero en pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos como en este caso, podríamos tener enfermedades diseminadas en piel, en hueso, que podría haber compromiso importante con lesiones que pueden ser ulceradas, puede haber compromiso articular, compromiso también óseo o incluso compromiso en el sistema nervioso central. Sin embargo, cuando uno va y busca cuáles son las lesiones características de esta enfermedad, lo primero es que por donde entra el hongo es donde vamos a encontrar normalmente el proceso inflamatorio. Entonces, casi siempre genera procesos de neumonía, también puede generar cavitaciones, fibrosis crónica en estos pacientes y fiebre, eritema nodoso y artralgia, que es lo que conocemos como el reumatismo del desierto. Es una enfermedad que está muy relacionada hacia las regiones desérticas. Vamos a ver que está en América del Norte, pero también tenemos algunos focos en América del Sur. Y en América del Sur se ha encontrado, sobre todo hacia la región del Chaco en Argentina, el Coccidioides posadacea, y también en Paraguay. Sin embargo, vean que acá en Venezuela, en el estadio de Zulia, Lara y Falcón, es donde más se ha encontrado esta infección fúngica y entonces es de allí donde radica la importancia de saber de dónde viene el paciente y que si bien en nuestro medio puede que no tengamos esta enfermedad, nos puede orientar mucho hacia los diagnósticos diferenciales en estos casos. Y en Colombia, pues tenemos unos casos autóctonos que son pocos, que son hacia la región de Pinto Magdalena. Tratamiento en estas lesiones que son diseminadas, inicialmente es tratamiento con anfotericina liposomal y posteriormente vamos a cambiar a la SOL. El tratamiento se hace mínimo por un año y en los pacientes VIH, como en este caso, pues tenemos que tener un conteo de CD4 que sea mayor de 250 para poder retirarlo. Entonces a esta paciente le dieron tratamiento de 4 semanas con Anfovel liposomal, posteriormente le hicieron un cambio a fluconazol y va a consulta, a un control y vean cómo las lesiones mejoran, ¿cierto? Con este tratamiento con anfotericina y con el fluconazol y realmente pues es una enfermedad que puede ser tratable, pero que si nosotros no la diagnosticamos de una manera adecuada, puede ser ampliamente mortal. Entonces, el siguiente caso es un caso que sí se produce en Perú, un caso que vimos allá Mateo y yo en la rotación. Es una mujer de 25 años, ella es residente de esta región que se llama Huaraz, en Ancash. Si bien es una región costera, tiene una parte que es también de sierra
y vamos a ver que allí hay algo, un punto que nos va a ayudar para el diagnóstico. Ella, ¿por qué consultó? Por 18 meses de dolor torácico pleurítico, tenía disnea progresiva de pequeños esfuerzos y empezó a presentar hemoptisis y en la última semana esta fue empeorando y por eso decidió consultar. Antecedentes no tenía, negaba cualquier antecedente. Lo único que nos refería como antecedente epidemiológico es que vivía en una zona rural y que en esa zona rural tenía múltiples perros que eran no vacunados, inclusive con varios vecinos, los perros pues mantenían juntos y también habían ganado ovino en esta región. Entonces, al examen físico, pues solamente tenía unas mucosas que eran pálidas, estaba un poco desaturada con una saturación al 90% y una disminución del murmullo vesicular y en la base izquierda, que vamos a ver cuál es el cambio que tiene allí. Es VIH negativo, no tiene un aumento importante de los reactantes de fase aguda, lo único que encuentran en el hemograma es una eosinofilia, que tampoco pues, es muy exagerada, pero que es algo que nos puede ayudar en este diagnóstico. Le hacen una placa, unos rayos X de tórax, donde hay un compromiso importante del hemitórax izquierdo con un componente tanto en lóbulo inferior como en lóbulo superior. Y estando allí hospitalizada, ella presenta esto, que es un episodio de hemoptisis, pero que ella refiere que es como salado, ¿cierto? Que es un sabor diferente. Normalmente la sangre es como un sabor metálico. Ella lo refiere que era muy salada y que tenía unas membranas, que son estas que vemos acá. Entonces, le hacen una tomografía, hay una lesión que es cavitaria, ¿cierto? Con un engrosamiento importante. Acá vamos a ver que también es hacia el lóbulo superior y hacia el lóbulo inferior. Entonces, vamos a seguir con las preguntas, vamos a mirar esto. ¿Qué podría ser? ¿Cuál consideraría que es el diagnóstico más probable en este caso? Tuberculosis, un absceso pulmonar, enfermedad hidatídica Es que o pues cerraste la votación, entonces nadie pudo vol- votar. Se volvamos cerró. Ahí. a eso. Otra vez, Mateo. Eso ya, Ahí, ya, eso. perfecto. Entonces, o una enfermedad pues neoplásica pulmonar. Un poquito que puedan votar un poco más de personas. Van 3 de 24 para que se animen, que hay un premio al final de que gane pues con todos estos casos y haya acertado en la mayoría de ellos. No tiren la Voy, toalla que puede cambiar el escalafón. exacto. Bueno, van 16 de 24. Alguien que se anime. Todavía faltan. Algunos han abandonado. Vámonos entonces con esos 16 y nadie más se anima. Entonces, el 63% refiere que es una enfermedad hidatídica, el 25% una tuberculosis, que obviamente pues en nuestro medio y en Perú pues es un diagnóstico que siempre hay que considerar en esas lesiones cavitarias, absceso pulmonar hasta un 13% y nadie pensó pues en cáncer de pulmón, obviamente pues porque esto es una sesión que es de infectología y pues posiblemente sea una infección. Entonces, es una enfermedad hidatídica, algo que nos llama la atención y que son ciertas claves en esta paciente, es que viene de esa región, que es una región que es de sierra, donde hay perros, ¿cierto? Donde también hay ganado ovino, que podría estar muy relacionado a esa enfermedad hidatídica. Eh, Juanjo va primero, ¿cierto? Ha respondido 5 de 6, pero no sé pues no tiren la toalla, que podría esto cambiar en la última pregunta. Este paciente la llevan a segmenectomía del lóbulo superior, le hicieron estudios para tuberculosis que fueron negativos y en esa segmentectomía le hicieron esta histopatología donde nos da pues prácticamente el diagnóstico de esta enfermedad. Vemos acá las membranas, ¿cierto? Del quiste y esto que vemos acá con los ojos de la fe vemos que hay como pues como unas conformaciones parasitarias y esto es lo que llamamos el protoescoles de la enfermedad hidatídica. Entonces, esta enfermedad se puede diagnosticar también por Western Blot. Ellos realizan estos diagnósticos de manera
fácil con esto y es positivo a las diferentes bandas que vemos acá, 21, 16 y la banda 8. ¿Qué es lo que pasa? Es que, como les decía, algo importante es que el hospedero definitivo es el perro, ¿cierto? Y hay un hospedero intermediario que es el ganado ovino. Esto va a generar pues cierto ciclo, pero generalmente sale la infección de ese ciclo y va a llegar a un hospedero que es accidental, que puede ser el ser humano. Entonces, cuando el Echinococcus granulosus, este es el ciclo que vemos acá, entra de manera pues por ingestión al ser humano. Estos huevos embrionados van a generar su ciclo, van a volverse el quiste diatídico, posteriormente ahí se forman el protoescoles. Este podría formarse sobre todo a nivel hepático, a nivel hacia el vaso, a nivel pulmonar como en este caso, o en sistema nervioso central, y ya posteriormente pues generar la enfermedad. Algo importante es lo que les decía, tener perros que sean libres, ¿cierto? Que no estén vacunados o tener perros que se alimenten de vísceras aumenta el riesgo de esta enfermedad hasta 5 veces comparado con la población pues que no está en contacto con ellos, o también se ha visto en población que están en mataderos que no tienen una buena dinámica del proceso de las carnes. Entonces, el tratamiento, pues, obviamente depende de cuál es el tamaño del quiste, ¿cierto? De dónde esté el quiste diatético. Entonces, si es menos de 10 centímetros, pues uno puede hacer una cistectomía, que es una técnica de Barrett para resección del quiste, pero si es más de 10 centímetros, como es el caso de unas lesiones que son complicadas o que pueden estar ya el quiste roto, como es el caso de esta paciente, lo que se hace es la resección pulmonar y se empieza tratamiento posteriormente para evitar, vamos a ver, que con el tratamiento, si lo iniciamos antes, puede haber una reacción inflamatoria importante, una reacción por inmunoglobulina E por la ruptura del quiste y la salida del parásito. Entonces, por eso se prefiere sacar inicialmente o hacer esa resección pulmonar para posteriormente empezar tratamiento con albendazol, ¿cierto? O con mebendazol 10, 15 miligramos kilo por 6 meses para prevenir esa recurrencia. Entonces, este es el último caso. Este caso es un caso que también es de afuera, no es de la región de Perú. Es una paciente de 43 años, es abogada, ella consulta normalmente, pues ella vive en Madrid y se fue a una región, que es esta región que vemos acá, que es en Cáceres, España. Ellos van pues mucho a vacacionar allí y posteriormente de ir a vacacionar, ella 3 meses después comenzó con una sensación de cuerpo extraño en el ojo izquierdo. Tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 1, pero que estaba controlada, y un hipotiroidismo que también estaba controlada. Al examen ocular, ¿qué es lo que encuentran? Esto que vemos acá, que son dos vermes móviles, ¿cierto? De hasta casi 2 centímetros que pues, hacen extracción en el procedimiento cuando los encuentran. Entonces, esta es la última pregunta para que se animen, para ver quién se va a ganar el premio, eh, pues, cuál es la enfermedad o el nematodo que ustedes consideran más probable que podría generar esto. Entonces, tenemos la infección por Onchocerca volvulus, por Toxocara canis, la hidrofilariasis, ¿cierto? Muy importante, sobre todo en pacientes que tienen contacto pues, con cánidos, la telangiectasis o la anatostomiasis. 12 personas de 25. Anímense en esta última creo que puede cambiar mucho el orden de todo porque pues es una pregunta que es difícil. 14. Muy últimos 5 segundos para ver otra voz. Listo. Bueno, entonces, hasta el 29% votó por telangiectasis y el resto estaba pues muy similar el resto, oncocerca, de infección por Toxocara canis y dirofilaria hasta un 21%. Entonces vamos a ver que la respuesta correcta es una telangiectasis y que está muy relacionada hacia la región en donde está ubicada esta paciente. Entonces vean, cambió, ¿cierto? Ahorita estaba Juan de primero, ya quedó Álvaro Pacini, que es el ganador pues del concurso. Ahorita vamos a mirar
qué fue lo que ganó. Y si hay pues otras personas que podrían también tener alguna ganancia pues en esta votación. Entonces, vamos a ver, este es el parásito, ¿cierto? Vamos a ver qué es el macho de la telácea. ¿Por qué saben que es el macho de la telácea? Porque tiene una presencia de 5 paras de papilas, ¿cierto? Que son postcloacales. Este parásito pues tiene una cápsula bucal que está bien definida, tiene unas cutículas, unas estriaciones transversales regulares y es como de apariencia canalada y anillos en el cuerpo. Existe la telácea calípeda, que es el gusano ocular oriental, que es el que tiene esta paciente, pero hay otras teláceas como la californiensis, ¿cierto? Que es el gusano ocular de California, la guloso, que es generalmente da enfermedad en el ganado de manera importante. Entonces, normalmente los perros, gatos y el ganado pueden tener enfermedad por la telácea. Esto puede generar que haya una liberación de las larvas en el estadio L1. Estas larvas van a ser ingeridas pues cuando son pues ingeridas por las moscas. Van a llegar de manera importante hacia la región donde ellas tienen la parte salival, y cuando ellas van y tienen contacto con el ser humano, hacia las manos o hacia la parte del ojo, que haya algún rascado, puede haber como la infección del desarrollo de infección por la larva en estadio L3. Entonces, algo importante y es que la distribución de esta enfermedad, normalmente, como su nombre lo dice, calípea, que está hacia la región oriental, pues la región asiática tiene una alta prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, vean que en Europa también hay, y en los últimos años se ha visto que hay enfermedad no solo en los perros, sino también en los zorros, y que estos zorros vienen migrando hacia Italia, vienen migrando hacia la región costera de Francia y hacia España y Portugal, que es el caso de este paciente. E inclusive cuando uno mira cómo ve esta enfermedad, cómo se comporta en España, no hay muchos casos en seres humanos, pero cuando uno va y mira cómo se comporta en los diferentes animales, sobre todo en los perros, en la región de Cáceres, que era donde ya se fue a vacacionar, es donde hay mayor prevalencia de esta enfermedad en los perros. ¿Cuál es el tratamiento? Extracción, ¿cierto?, del parásito de la región ocular, de ivermectina a dosis de 200 microgramos kilo en dosis única. Esto realmente no hay estudios pues como que nos digan que hay que repetir o no la dosis. Sin embargo, pues uno diría que podría repetirse al 7º al 14º día para el tratamiento en estos casos. Si no tengo ivermectina, el albendazol también podría ser una opción y se da por 5 a 7 días, pero tiene un efecto que es menos consistente y se prefiere la ivermectina pues en estos casos. Esto es, digamos, lo que una experiencia que es una experiencia importante en nuestra formación. Realmente, cuando estuvimos en el Instituto de Medicina Tropical de Alexander von Humboldt, aprendimos bastante, no solamente pues por el programa que estaba muy bien montado sobre enfermedad tropical con diferentes patologías, sino lo que hablábamos ahorita inicialmente con el doctor Mateo, que pues uno tiene contacto con diferentes personas de otros países, de Chile, de México, Portugal, tuvimos contacto con personas de Italia, de España, y eso pues es algo enriquecedor, algo que le hace a uno crecer también, no solamente en la parte médica, sino como persona, y que puede uno ver cómo se hace una medicina en los diferentes países, ¿cierto? Sobre todo donde estuvimos en Perú, y realmente pues es una experiencia muy gratificante. Y ya pues para concluir, queríamos nosotros agradecer a la CIN y al comité directivo porque han fomentado y nos apoyan en este tipo de experiencias, y esto pues nos acerca a un conocimiento, como hablaba, de otras culturas, y esto nos hace pues comprender un poco mejor enfermedades que son desatendidas, como son las enfermedades tropicales, y nos puede ayudar pues mucho a nuestra formación como médicos infectólogos en este caso. Muchas gracias por participar, y ya la doctora Claudia nos dirá cuál es el paso a seguir para la premiación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por compartir estos casos. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, levante la manito y Jamie le autoriza pues que hable y primero miremos si hay alguna pregunta.
No veo así como manitos levantadas. Ok, bueno, no hay que resaltar pues lo que están diciendo nuestros fellows, así hizo parte, pues los apoyó también para que pudieran ir a hacer su rotación y eso es muy valioso también de nuestra asociación y por lo cual nos sentimos muy orgullosos de su trabajo y de todo lo que aprendieron. Vamos a mirar entonces nuestros ganadores. El primer lugar lo recibió el doctor Álvaro Fascini. Ya les mandamos el contacto de eso, de Jamie. Álvaro lo debe tener para que se comunique y le podamos hacer llegar su premio. Los 3 primeros lugares tienen la inscripción pues a Sinvir, pero además tenemos un bono de regalo y un libro también pues de parte de Asin Antioquia. Juanjo, levante la manito y habla y nos cuenta quién es. Y Miriam. No sé si ya, ahí Miriam Margot Sánchez. ¿Le habilitas el micrófono, Jamie, por favor? Y Juan José Avendaño. ¿Le habilitas el Ya en micrófono? un momento le habilito. Listo. Bueno, felicitaciones. Ahí Listo, están ya los la 3. doctora puede hablar. Listo. Miriam. Buenas noches, felicitaciones a Mateo y Andrés, excelente. Yo soy Miriam Margot Sánchez Jiménez del Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Soy investigadora y soy la coordinadora del curso de parasitología, entre otras cosas. Muchas gracias, súper buena la presentación y excelente la dinámica de participación. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ti, felicitaciones. Gracias. Y Juan José. Buenas noches, mucho gusto. Yo soy Juan Avendaño, soy médico, tengo un máster en VIH, soy residente de pediatría de la Libre de Barranquilla y pues siempre me ha encantado toda esta área de la infectología pediátrica. Felicitaciones, Juanjo. Yo te mando el contacto de Jamie. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que con esto podemos dar por finalizada nuestra sesión. De nuevo, felicitaciones a Mateo y Andrés y gracias a ustedes por conectarse. Que tengan muy buena noche. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Hasta Muchas luego, buenas gracias. noches. Feliz noche para todos.